Estás escuchando XHNZ 97.3 FM en Nesa Radio, sintonizando la libertad de expresión. Una estación integrante de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, México. ¿Sientes que el alcohol controla tu vida? ¿Tienes problemas con tu forma de beber? No estás sola. Hay una solución. Alcohólicos Anónimos Sección México te ofrece un programa de recuperación. Encuentra la fortaleza. Cambia tu vida. Alcohólicos Anónimos Sección México. Llama al 800-561-3368 para mayores informes en el grupo de tu comunidad. XHNZ 97.3 FM. Y ya estamos en compañía con sus compañeros Nasir Martínez y Víctor Terrón. ¿Qué tal? Sean bienvenidos a una emisión más de su noticiario del 97.3 Noticias. Y bueno, pues como cada inicio queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a la directora, licenciada Rocío Román Fernández, y al licenciado Federico Alejandro Reyes Figueroa por la confianza brindada al permitirnos formar parte de este proyecto. De igual manera, extendemos nuestra gratitud a nuestros compañeros que brindan su apoyo en los controles técnicos, Ariel Loya y Efraín, y a quienes colaboran en la asistencia de producción, Ariel Loya, Sharaí Figueroa, Abigail Rosas y su servidor Nasir Martínez por su invaluable apoyo en cada emisión. De igual manera agradecemos que nos acompañes y se mantengan informados con nosotros. Recuerda que puedes vernos y seguirnos y disfrutar de nuestros diversos contenidos a través de nuestras plataformas oficiales en YouTube, Facebook, X antes Twitter, Instagram y TikTok bajo el nombre Nesa Radio 97.3 FM, ya que además de las noticias ofrecemos una amplia variedad de programas con talentosos integrantes de Nesa Radio, por lo que constantemente estamos subiendo contenido de calidad. Asimismo, te recordamos que la emisora está siempre disponible con una programación musical variada para que tu experiencia con nosotros sea continua y agradable. Antes de comenzar, queremos recordarles que pueden apoyar a nuestra radio comunitaria mediante donativos. Pueden hacerlo a través de las estrellitas en nuestra página de Facebook, donde 99 estrellitas equivalen a 20 pesos mexicanos, o acercarse directamente a nuestra estación para dejar su contribución. Cada donativo es importante para mantener nuestra programación en el aire y seguir ofreciendo contenido de calidad. Sin más demora, damos paso al resumen de noticias de colaboraciones del 97.3 en Nesa Radio. A mí no me importa cuál es el sistema político. Hola, ¿qué tal? Excelente tarde de este lunes 23 de diciembre del 2024. Mi nombre es Ariel Loya y ahora te presentaremos los titulares de las notas que expondremos en nuestro noticiero del 97.3 FM. Comenzando con un reporte de que más de 1 millón de mexicanos usan diablitos para robo de luz. Posteriormente, el gobierno del Estado de México invita a la población a adoptar una Navidad sustentable y a reducir residuos. Por otro lado, confían empresarios de Iztapalapa en nueva estrategia de seguridad para afrontar delitos. Asimismo, la elección judicial en la Ciudad de México costará 883.4 millones de pesos. Así lo prevé el Instituto Electoral de la Ciudad de México. A su vez, la Conagua pronostica chubascos y temperaturas bajo cero para la semana navideña. Y finalmente te invitamos a que ayudes a niños hospitalizados. Dona juegos de mesa a la Fundación Doctor Sonrisas. Ahora pasaremos a las colaboraciones del 97.3 Noticias. Como primera colaboración estará el doctor Rolando Isita Tornel, periodista y comunicador de Ciencias de la UNAM. Posteriormente tendremos al reportero en movimiento Félix Hernández. Después mantendremos charla con Sirena Celestino Ortega, quien es periodista, feminista y defensora de los derechos humanos de la mujer en CIMAC. Y para finalizar tendremos a Mario Antonio Núñez con su breviario de noticias. El 97.3 Noticias trae información importante y relevante con nuestros locutores del día. Yo soy Ariel Loya, pero nos sintonizamos el día de mañana con más portadas y más colaboraciones. Regresemos a cabina.
Y siendo de las 2 de la tarde con 7 minutos, vamos con información de la conferencia La Mañanera del Pueblo. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dio inicio desde el Salón de Tesorería del Palacio Nacional, acompañada de la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, quien anunció la implementación del programa Bienvenidas Heroínas y Héroes Paisanos, que se implementó desde el 28 de noviembre y concluirá el 12 de enero de 2025. Este se desarrolla en los 32 estados con 253 módulos de atención, 522 observadores. Asimismo, se han distribuido 800,000 guías paisanos con información sobre trámites consulares, documentación, permisos, denuncias, etc. Escuchemos. Este programa surgió para hacer frente a los abusos o corrupción cometidos contra quienes regresaban a su país para encontrarse con sus raíces y su familia. Quienes tenemos amigos y familiares migrantes, recordamos lo difícil y tortuoso que fue durante mucho tiempo llegar a sus pueblos o a sus comunidades después de recorrer aduanas, carreteras, caminos o terminales de autobuses con el miedo de ser robados o extorsionados por delincuentes o por autoridades abusivas. Para los gobiernos de la Cuarta Transformación es fundamental que el ingreso, estancia y salida de nuestros connacionales se dé en las mejores condiciones y con pleno respeto a los derechos humanos, sin contratiempos, de forma ágil y segura. Por ello, este operativo especial, llamado con mucho cariño Heroínas y Héroes Paisanos, refrenda el compromiso del Gobierno de México con nuestros connacionales. En otro punto, el director del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Diego Prieto, reveló que gracias a una recomendación de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, ya se contempla la construcción de un museo para resguardar las llamadas cabezas olmecas en la zona arqueológica La Venta. Indicó que ya se encuentran en coordinación con el gobernador de Tabasco y pronto harán la propuesta oficial. Anfitrionía de Javier May, gobernador de Tabasco. Estuvimos el viernes pasado, por eso no pudo estar yo aquí para dar cuenta de la repatriación de bienes que entregó el gobierno de Italia a nuestro país, pero estuvimos ahí y conversamos de la necesidad de mejorar este parque museo que creara don Carlos Pellicer, Museo Poema le llamó también, en donde desplegó una serie de piezas monumentales de la cultura olmeca. Por eso se llama Parque Museo La Venta, porque la mayor parte de las piezas provienen de allá. Lo cierto es que la UNESCO ha recomendado que estos elementos monumentales, estas esculturas pétreas, se puedan proteger y ya no estén más en la intemperie, de manera que la idea es poder construir un museo austero, pero un museo a la altura de la importancia que tuvo lo que se ha llamado la cultura madre, la cultura primigenia de Mesoamérica, y que ahí puedan estar las piezas originales, dejando réplicas en todo este recorrido muy hermoso que combina las expresiones de la cultura olmeca con la maravilla de la flora y fauna de esta región de Tabasco. Por su parte, la jefa del Ejecutivo Federal explicó que actualmente se atienden a los migrantes de Centroamérica al sur de México, donde pueden hacer su solicitud para ser parte del permiso de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, CBP-1 en inglés. En caso de que sean aceptados, las autoridades migratorias les ayudan en su trayecto hacia Estados Unidos y en caso de que sean negados, se les dará opciones como quedarse en el país a trabajar, en un albergue temporal o regresar a su país. Continuando con la conferencia de prensa, la presidenta insistió en que defenderán la producción del maíz criollo, a la vez que recordó que en México está prohibido sembrar maíz transgénico. Señaló que se trata de una medida fundamental para cuidar la alimentación de la población, así como los productos nacionales.
La siembra de maíz en México, todavía en una parte muy importante de nuestro país, es con maíz criollo. El maíz no surgió de manera silvestre. Las investigaciones hasta ahora, aunque hay distintas teorías, una de las teorías es que fue la domesticación del teocintle lo que dio esta planta maravillosa del maíz, que tiene muchísimas variedades. El maíz azul, el maíz, bueno, hay cientos de variedades que están reconocidas por las investigaciones mexicanas y también como parte de la biodiversidad genética del mundo. Porque la biodiversidad no solamente, hay diversas formas de biodiversidad, una de ellas es la biodiversidad genética. Entonces, la domesticación de los primeros pobladores de lo que hoy llamamos México, de Mesoamérica, Diego también sabe mucho sobre esto, ahora le paso el micrófono. La domesticación fue lo que produjo las diversas variedades del maíz, que permiten sembrarse y dar producción en distintas alturas. Esa es una de las grandes virtudes del maíz. Entonces, el maíz hay que protegerlo por la biodiversidad, por su diversidad genética, pero también culturalmente, porque México está ligado intrínsecamente, culturalmente, por nuestro origen, por lo que son los pueblos originarios de ayer y de hoy, y la resistencia con el maíz. Para finalizar la mañanera del pueblo, al asegurar que trabajarán en cuerpo y alma para el bienestar de México, la presidenta envió sus mejores deseos para las familias en el país. A la vez, recomendó priorizar la unión y el cariño por encima de los regalos y las cosas materiales en estas fechas. Siendo las 2:13, pasamos a la sección de notas importantes. Luego de que la presidenta electa dio la conferencia y el presidente electo Donald Trump adelantara que declara a los cárteles del narcotráfico como organizaciones terroristas, la presidenta de México aseguró que no va a aceptar intervenciones en el país. La mandataria federal dijo que México colabora, está en coordinación y trabaja en conjunto con Estados Unidos, pero que nunca nos vamos a subordinar. La titular del Poder Ejecutivo comentó que lo que hay es colaboración, coordinación, pero no es subordinación, y aseguró que avanzan los trabajos para construir la paz en el país, ya que el objetivo es atender las causas que generan la violencia y ningún joven tenga que acercarse a la violencia o un acto delictivo. Continuando con más información importante, más de 1 millón de mexicanos usan diablitos para robo de luz. La Comisión Federal de Electricidad detectó este año un total de 1.123.000 colgados en el país, lo que representó pérdidas millonarias para la empresa pública. Los sectores con población flotante en su mayoría, es decir, municipios fronterizos y de mayor pobreza en el país, son los que no pagan el servicio y se cuelgan de forma irregular de la red para poderse conectar. La CFE detectó al menos otro 1 millón de alteraciones en medidores en todo el país. Ambas cifras superan las del año pasado en 2 y 5%, respectivamente, de acuerdo con la paraestatal. Este aumento se registra a pesar de que colgarse o instalar un diablito se castigará hasta con 10 años de prisión, de acuerdo con el Código Penal Federal. La ley indica, además, que los castigos por robarse la luz incluyen prisión de 3 a 10 años, multas superiores a los 100,000 pesos y el corte definitivo del servicio de energía a disposición de la CFE. De acuerdo con información, entre los colgados hay restaurantes y otros negocios como lavanderías, estacionamientos y pequeños supermercados, además de viviendas particulares. Si se va la luz a cada rato o aumenta de manera desmedida el costo del recibo de consumo de un bimestre a otro, cables de más o si hay variaciones de voltaje, son indicadores de que alguien puede estar colgado de algún medidor de quien sí pague, alerta la empresa pública. Siendo las 2:16, vamos a un breve corte y regresamos. Estás escuchando XHNZ 97.3 FM. En esa radio, sintonizando la libertad de expresión. Una estación integrante de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, México.
abuelito es mi superhéroe. Y mi abuelito también. Le pregunté que de dónde sacaba su superpoder y me contó que de las vacunas. Me protegen de que enferme gravemente. ¿Por influenza o por COVID? Mi mamá nos va a traer un hermanito. Por eso le pusieron su superpoder. Yo también quiero. Si eres persona adulta de 60 años o más o estás embarazada, acude a tu unidad de salud o centro hospitalario por tus vacunas. Son tu superpoder. La vacunación salva vidas. Gobierno de México. Estamos transmitiendo en la frecuencia 97.3 FM desde el Centro Regional de Cultura de Nezahualcóyotl, ubicado en Cuarta Avenida, esquina Francisco Zarco, Colonia Virgencitas, en Nezahualcóyotl, Estado de México. Economía y finanzas en México. Hola, muy buenas tardes, mi nombre es Abigail Rosas y te vengo a presentar Economía y Finanzas en México. Hoy en las noticias te platicaremos que el peso mexicano se deprecia por fortalecimiento del dólar. La división local inicia la semana en terreno negativo, tras 2 sesiones de ganancias afectado por un fortalecimiento global del billete verde. El tipo de cambio se ubica en 20.11 unidades por dólar, comparado con un cierre oficial de 20.03 unidades del día viernes. De acuerdo con el Banco de México, el movimiento significa para la moneda una caída de 8.39 centavos o 0.42%. Por otro lado, la inflación hila 3 quincenas a la baja en primera mitad de diciembre. El índice general de precios al consumidor se moderó a un 4.44% en su tercera quincena consecutiva en descenso, aunque todavía por encima de la meta oficial de un 3%, de acuerdo con cifras divulgadas este lunes por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Solo en los primeros 15 días del mes, los precios aumentaron un 0.42%, mientras que el índice subyacente arrojó una tasa del 0.50%. Los rubros que más incrementos tuvieron fueron el transporte aéreo, el jitomate, mientras que la papaya y la cebolla fueron los que más bajaron. Mi nombre es Abigail Rosas y nos vemos hasta la próxima. XHNEZ 97.3 FM. Y ya tenemos en la línea a nuestra primera colaboración, que es Félix Hernández con su reporte de noticias. Muy buenas tardes, Félix, te escuchamos. Gracias, colegas. Buenas tardes. Un saludo al auditorio. Darles a conocer que fueron detenidos 15 sujetos integrantes de un entramado criminal con presencia principalmente en el sur del Estado de México y los que participaron en la fuga del alcalde entrante Luis Hernández de Paz del municipio de Santo Tomás de los Plátanos. La Fiscalía informó que la alcaldesa actual, María del Rosario N., y el alcalde electo Pedro Luis N., alias El Huicho, mantenían nexos con un grupo criminal con orígenes en Michoacán y utilizaban recursos públicos, esto para financiar actividades ilícitas. Ordenaban elementos de la policía brindarles protección e informar las actividades de las fuerzas federales y estatales. Destacar que el 17 de diciembre el Cabildo llevaría a cabo la sesión para la toma de protesta de Luis Hernández de Paz y en ese momento iba a ser detenido, pero lo impidieron policías municipales. Al momento en que agentes de investigación vestidos de civil y desarmados procedieron a ejecutar la orden de aprehensión en contra de Pedro Luis, alias El Huicho, fueron directamente agredidos por varias personas, entre las que se encontraban policías municipales no uniformados, así como integrantes del Cabildo en funciones. Darles a conocer información también en otro punto, pues ya más amable, justamente por el tema de las fiestas decembrinas que se están viviendo, pues darles a conocer información de NESA con motivo de estas fiestas decembrinas y con la finalidad de resarcir el tejido social, así como fomentar el acercamiento en particular con las niñas y niños de Nezahualcóyotl. Elementos policíacos iniciaron la entrega de más de 6,000 juguetes que se recolectaron durante la cuarta edición del Nezatón 2024. Esto lo da a conocer Vicente Ramírez, jefe de la Policía Municipal. El funcionario señaló que esta entrega de juguetes inició
el día de hoy, justamente 23, y se lleva a cabo de manera simultánea en todo el territorio para niñas y niños que se encuentran en condiciones vulnerables y que lamentablemente es muy probable que no reciban la visita de Santa Claus o de los Reyes Magos, por lo que, pues en estas primeras horas de la mañana, los policías municipales encabezados por los elementos luchadores como Rey Caballero arrancaron en los sectores 8 y 9 en las colonias Metropolitana Primera y Segunda Sección, así como la colonia Evolución. Colegas, la información para el 97.3 frecuencia modulada. Muchísimas gracias, Félix, por tu reporte de noticias. Seguimos al pendiente en la siguiente emisión y pues te mandamos un fuerte abrazo, que pases una excelente tarde y hasta la próxima. Gracias, igualmente les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho. Gracias, hasta luego. XHNEZ 97.3 FM. Siendo las 2:22, pasamos a la sección de eventos culturales. Talleres en Secos. Ya estamos terminando este 2024 con alegría y paz. Y es por eso que el equipo de Enesa Radio 97.3 FM te invita para que el siguiente año cumplas más propósitos en el Centro de Educación, Cultura y Organización Social y puedas inscribirte a alguno de los talleres que tiene para ti. Canto, club armónica, piano, guitarra, bajo eléctrico, violín, saxofón, instrumentos andinos, ballet, yoga, danza afro. De igual manera, tiene apoyos académicos, preparación para el examen media superior y una biblioteca infantil. Los costos, van desde 200 pesos hasta 250 pesos mensuales. Si quieres más información, puedes ir a sus redes sociales oficiales o puedes visitarnos en calle Pájaro Azul, número 109, en la colonia Agua Azul, aquí en Nezahualcóyotl. Verbena navideña, con información de Faro Oriente y Faro Aragón. El gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Cultura Ciudad de México, invita a todas las familias de la Verbena Navideña 2024, que contará con diversas actividades, con una entrada completamente libre en la Plaza de la Constitución, Zócalo de la Ciudad de México, ahora Zócalo Peatonal, del martes 17 al lunes 30 de diciembre, dentro de un horario de 10 de la mañana a 5 de la tarde. En esta ocasión, exploramos nacimientos y árboles de Navidad monumentales, además de que podrás escuchar a más de 50 grupos musicales de diversos géneros, ver 16 funciones de pastorelas y mucho más. Asimismo, no te pierdas las pistas de hielo gratuitas en las 16 alcaldías que abrirán del 20 de diciembre al 5 de enero. La Dirección General de Vinculación Cultural Comunitaria, en coordinación con los pilares CDMX, Utopía Ciudad de México y Faros, ofrecerá actividades gratuitas como pintacaritas y talleres en parques de la ciudad. La Draga de los Barrios 2. La Draga de los Barrios 2 es una completa realidad y llega nuevamente en este próximo 2025 y con muchas más sorpresas, experiencias y aprendizajes para aquellos quienes tengan pasión por el drag o que nunca lo han hecho y quieran incursionar en este arte. Asimismo, el colectivo Circa, de la mano de Faro de Aragón, tendrá un nuevo concepto basado en la lucha libre, buscando así una nueva reina de los barrios que representará la lucha de la comunidad drag en la cultura y la protesta, sinónimo de resistencia en espacios públicos y culturales, demostrando que el arte es de la comunidad y que está en las calles y en el barrio. De nueva cuenta se realizará en laboratorios artísticos cada sábado de 11 a 15 horas, a partir del 22 de marzo. Es fundamental que los seleccionados asistan a todos los laboratorios para que puedan ser participantes de las eliminatorias y de la gran final. Puedes visitar las redes sociales oficiales de Faro de Aragón para más información. Y siendo 2 de la tarde con 26 minutos, pasamos a información de sociedad. Bloqueos en Ecatepec generan pérdidas millonarias. Los bloqueos viales realizados por trabajadores sindicalizados en Ecatepec durante 41 horas dejaron pérdidas superiores a los 650 millones de pesos para el sector industrial y de servicios. Estos bloqueos en protesta por el impago de salarios y prestaciones por parte del gobierno municipal afectaron gravemente la circulación de proveedores, transportistas y empleados, complicando el acceso a las principales zonas industriales y comerciales. El ausentismo laboral alcanzó un 30% en algunas áreas industriales, especialmente en el sur del municipio,
afectando gravemente la producción y logística en zonas como Esfuerzo Nacional, Jalostoc, Tultepec, Santa Clara y Cerro Gordo. En el sector restaurantero y de salones de banquetes, las ventas cayeron hasta un 80%, ya que muchos eventos de fin de año fueron cancelados o modificados, generando devoluciones de pago. Aunque la afectación fue menor en las zonas norteñas de Jajalpa y Guadalupe Victoria, debido a las rutas alternativas, la caída de ventas y el impacto económico fue considerado catastrófico para la región. En otras noticias, con el objetivo de reducir la generación de residuos, que aumenta hasta un 25% durante las fiestas decembrinas, el secretario del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del Estado de México hace un llamado a adoptar una Navidad sustentable e invita a la ciudadanía a poner en práctica las 3 Rs: reducir, reutilizar y reciclar, para lograr una Navidad sustentable. En esta temporada la generación de residuos puede aumentar entre 1 y 1.25 kilogramos diarios por persona. La secretaría, encabezada por Aeli Rubio Arronis, exhorta a la población a ser consciente del impacto ambiental y optar por un consumo responsable. Siguiendo la frase, si no lo necesito, no lo compro. Se recomienda evitar el uso excesivo de envolturas, bolsas, envases y embalajes navideños, prefiriendo materiales reciclados o reutilizados. Asimismo, reducir el uso de productos desechables y plásticos de un solo uso. En cuanto a los juguetes, se sugiere elegir aquellos que no utilicen baterías, ya que su desecho genera residuos difíciles de tratar y costosos. Si se recibe un regalo con envoltura, empaque o bolsa, se propone guardarlos para su reutilización en futuras ocasiones, o si no es posible, separarlos y compactarse antes de desecharlos para facilitar su reciclaje. Chalco destaca en el concurso estatal de pastorelas. El Centro Penitenciario y de Reinserción de Chalco ganó el primer lugar en el 22º concurso estatal de pastorelas penitenciarias, celebrado del 28 de noviembre al 17 de diciembre. Este concurso, organizado por la Secretaría de Seguridad del Estado de México, busca fomentar la reinserción social de las personas privadas de la libertad a través de actividades culturales y recreativas. En la pastorela ganadora, 60 internos representaron valores como el amor y el perdón, lo que fue destacado por el jurado. En total, más de 2.700 internos participaron en 22 pastorelas en diferentes centros penitenciarios del Estado de México. Además de actuar, los internos crearon su vestuario y escenografía y gestionaron los efectos de sonido y musicalización. Las pastorelas fueron evaluadas en aspectos como creatividad, guión, vestuario y actuación. El Centro de Chalco representará al Estado de México en el Certamen Nacional de Pastorela Penitenciaria con el objetivo de seguir destacando como en años anteriores. XHNEZ 97.3 FM. Siendo las 2:30, ya tenemos nuestra segunda colaboración con nuestra colega Sirenia Celestino Ortega, quien es periodista feminista y defensora de los derechos humanos de la mujer en CIMAC, con su tema de autonomía económica de las mujeres. Adelante, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a toda la audiencia. Pues las fiestas de fin de año dejan ver las desigualdades que desafortunadamente mueven a este país y al mundo. Poco más de 11 de los 35 millones de hogares que están dirigidos por una mujer se enfrentarán a diversas limitaciones económicas derivadas del desempleo, la brecha salarial de género y otras condiciones en las que llevan la desventaja. Según el Instituto Mexicano para la Competitividad, México es el cuarto país con menor participación económica de las mujeres en América Latina. Las labores del hogar y de cuidados no remuneradas limitan su participación en igualdad de condiciones en los espacios de trabajo. Tenemos dos situaciones. Por un lado, el trabajo no remunerado, en el que las mujeres dedican exclusivamente a las tareas del hogar 17 veces más tiempo que los hombres. El trabajo del hogar y de cuidados no remunerados, si fuese una industria, aportaría el 24% del Producto Interno Bruto, por encima de sectores como el sector manufacturero o el comercio. Por otro lado está la economía remunerada. La participación de las mujeres alcanza el 46%,
mientras la de los hombres el 77%. Se estima que al ritmo en que hemos avanzado, tomará 119 años que las mujeres alcancen la tasa de participación económica de los hombres. Por si fuera poco, las mujeres que participan en el mercado laboral enfrentan otras condiciones. Por ejemplo, la informalidad. 55% de las mujeres tienen un empleo dentro de la informalidad en comparación con 49% de los hombres, que implica incertidumbre jurídica, carencia de accesos a los servicios de salud y prestaciones laborales, pero también se enfrentan a la brecha salarial de género, que existe hasta de un 35%, es decir, que de cada 100 pesos que gana un hombre, una mujer recibe apenas 65 pesos de ellos. Y, por supuesto, los diferentes tipos de violencia, como la violencia laboral. Se estima que 3 de cada 10 mujeres han enfrentado violencia laboral a lo largo de su vida. Sin embargo, las mujeres se organizan y hacen malabares para lograr salir adelante. Un estudio de Rosa Isabel Medina Parra señala el papel de las mujeres conocidas como las nenis, mujeres emprendedoras, empoderadas, dedicadas al autoempleo por la vía del comercio al menudeo, buscando obtener así ingresos desde casa, comercializando todo tipo de artículos, y que tan solo en 2023 produjeron 80,000 millones de pesos, lo que equivale a un 1% de los ingresos por la venta al menudeo de bienes y servicios a través de las redes sociales. En estas fechas también destacan los bazares, estas pequeñas inversiones para multiplicar los aguinaldos y los ahorros. Más allá de las desigualdades, y reconocer a estas mujeres que no pueden decir no tengo, no puedo o quedar a deber la pensión, ellas son responsables del cuidado y la manutención de sus hijas e hijos o personas adultas mayores que pueden vivir además en condiciones diversas como la discapacidad o con alguna condición médica o con costos extra, porque así es la vida. Además, se acerca esta temporada de regalos de Navidad, de Reyes y otros tantos gastos. Pero no solo las madres. Las que no somos madres también enfrentamos otras situaciones derivadas de la misma precariedad del país, la inflación y otras tantas que nos llevan a pensar que todo está cada vez más caro. Por eso, para este cierre de año y los que vienen, seguiremos exigiendo igualdad laboral, igualdad salarial y salarios dignos, ajustar los centros laborales acordes a las necesidades de las mujeres, igualdad de oportunidades para ascensos escalafonarios al interior de los centros de trabajo, espacios laborales libres de violencia, pero también la incorporación de los hombres a las tareas del hogar y de cuidados, empleo digno con salario digno para una vida digna, que no solo nos permita sobrevivir, sino disfrutar la vida, ahorrar y vivir. La autonomía económica de las mujeres es clave para su autonomía general, para salir de círculos de violencia e incluso para vivir como una quiera vivir. Muchísimas gracias por la escucha. Gracias a ti y a la información que nos acabas de dar, y esperamos contar con tu colaboración el próximo lunes. Que tengas excelente día. Hasta luego. Excelente semana. XHNEZ 97.3 FM. Antes de continuar, vamos a hacer un breve corte. Ya regresamos. Estás escuchando XHNEZ 97.3 FM. En esa radio, sintonizando la libertad de expresión. Una estación integrante de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias. AMARC, México. El INE te está buscando. Tú puedes ser parte del equipo que capacitará a quienes contarán nuestros votos en las elecciones para ocupar los cargos del Poder Judicial de la Federación. Conoce todos los requisitos para ser supervisora o supervisor electoral, así como para ser capacitadora o capacitador asistente electoral en INE.mx. Inscríbete. Junto a ti, organizaremos y celebraremos elecciones auténticas y confiables. INE. Estamos transmitiendo en la frecuencia 97.3 FM desde el Centro Regional de Cultura de Nezahualcóyotl, ubicado en Cuarta Avenida, esquina Francisco Zarco, Colonia Virgencitas, en Nezahualcóyotl, Estado de México. El tránsito y el clima en Nezahualcóyotl y sus alrededores. Hola,
¿qué tal? Yo soy Saraí Figueroa y te presento el tránsito y el clima en Nezahualcóyotl y sus alrededores. El día de hoy, lunes 23 de diciembre, en el Valle de México despertamos con un frío bastante abrasador y en Ciudad Nezahualcóyotl tendremos parcialmente nuboso la mayor parte del día. Tenemos una temperatura mínima de entre 13 grados a 14 y durante la tarde se mantendrá en 15 grados. Por otro lado, el Servicio Meteorológico Nacional informó que continuaremos con el descenso en las temperaturas debido a la entrada de aire frío proveniente del norte del país. Esto generará mañanas frescas con posibilidad de neblinas en las zonas altas. Te recomendamos usar ropa abrigadora, proteger a niños y adultos mayores y no olvides mantener una buena hidratación. Hoy lunes 23 de diciembre tenemos Hoy no circula a vehículos con engomado amarillo, terminación 5 y 6, holograma 1 y 2. Para el día de mañana, martes 24 de diciembre, no circulan los vehículos con engomado rosa, terminación 7 y 8, holograma 1 y 2. Mientras tanto, en las calles de Nezahualcóyotl se registra un buen avance vehicular en las avenidas Pantitlán y Chimalhuacán. Por otro lado, se registra avance vehicular constante en Avenida Bordo de Xochiaca, en Eje 4 Este y Avenida Churubusco. Tenemos un tráfico de ligero a intenso. Maneja y toma tus precauciones. Yo soy Saraí Figueroa y nos sintonizamos en la próxima. XHNEZ 97.3 FM. Y ya tenemos en la línea a nuestra tercera colaboración, que es el maestro Rolando Isita Tornel, con una información bastante interesante para toda la audiencia. Maestro Rolando, muy buenas tardes, lo escuchamos. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Quiero comentarles lo que estamos viviendo. O volvemos a la libre competencia o desaparecemos todos. Por la evolución de los acontecimientos en el mundo, desde la emergencia mundial sanitaria por la pandemia de un virus nuevo para los humanos, sus enlaces permiten explicaciones razonables de qué es lo que estamos viviendo, sin filtros, sin maniqueísmos, sin dualidades simuladas, solo hechos. Las confrontaciones entre potencias económicas armadas y que nos arrastran a todos los demás vienen de tiempo atrás, con diversas intensidades, en una continuidad artificialmente fragmentada y lineal, como las dos guerras del siglo XX. La primera o Gran Guerra no inició en 1914, ni culminó en 1918, como tampoco la Segunda Guerra Mundial inició en 1939, ni culminó en 1945. Todo sigue. El modo de producción capitalista se había consolidado con la llamada revolución industrial. Le llamaban Taylorismo, Fordismo y otras etiquetas que le indilgaron en el siglo XIX al final. Los capitalistas, como los cárteles, de hecho así se llamaban, disputaban los territorios aunque compartían intereses y establecían alianzas. Los aspectos culturales importaban, las creencias, los mitos, las costumbres, las tradiciones, filias y fobias facilitaban o inhibían las alianzas o pretextaban las disputas por la vía armada. Los gobiernos, sus formas y pensamientos son una superestructura sobre la que se asiente y se conduce el capital, la producción, las mercancías, incluido el trabajo. El trabajo es una mercancía para el capital, los mercados y las finanzas. El texto de la fundación de la National Geographic o Sociedad Geográfica Nacional Estadounidense y su famosa revista en 1888, se descubre un resentimiento y subestimación que los estadounidenses percibían de Europa hacia ellos. Entre otros, el del teléfono Alexander Graham Bell, Louis Leakey, el que descubrió los ancestros de los humanos, Amelia Earhart, pionera en la aviación, Jane Goodall, que es una ecologista importante, Dian Fossey, que falleció defendiendo a los gorilas. Y ese resentimiento permite inferir que Estados Unidos aún no era una potencia capitalista hegemónica,
Ese privilegio correspondía entonces a los Rothschild, o sea, a Inglaterra. Nada de que Gran Bretaña, porque también están sometidas Escocia, Irlanda, Nueva Zelanda, Australia, Inglaterra. La historia de Europa es la historia de las guerras, como la describiera el presidente español Felipe González en sus arengas para ganar adeptos en las ansias de la península por pertenecer a la Unión Europea y a la OTAN. En los corrillos europeos se decía inclusive que África comenzaba en los Pirineos. Tanto en la confrontación europea del 14 y el 18 y la del 39 al 45, Estados Unidos era reacio a involucrarse, y en ambas solo intervino cuando el agresor ya estaba prácticamente derrotado. En ambos casos, Alemania. Si bien en ambos casos suministró abundantes recursos y armas para los aliados, a quienes luego les cobró los réditos. En el caso de la Segunda Guerra, su intervención directa con sus fuerzas armadas fue decidida no tanto para derrotar a los nazis, que desde 1943 comenzaron a ser aplastados en Stalingrado, sino para impedir que la Rusia de Stalin ocupara todo el continente euroasiático. La ley de préstamo y arriendo para la reconstrucción de Europa, conocida como Plan Marshall, y la implementación y el llamado Welfare State, o Estado de Bienestar, aplicado dentro de Estados Unidos para enfrentar la crisis económica de 1929, era fundamentalmente para evitar que la clase trabajadora fuera seducida por las ideas marxistas-leninistas soviéticas en su confrontación contra el capitalismo y la burguesía. Estados Unidos se consolidó como la potencia económica indiscutible. Las décadas de los 50 a los 70, el mundo vivió la invasión de productos estadounidenses. Sus grandes coches Ford, Chrysler, Chevrolet, Packard, Studebaker, artículos escolares, ropa, juguetes, guitarras eléctricas, tabaco, herramientas, lavadoras, cocinas, refrigeradores, y en la publicidad de sus productos y en los contenidos de sus películas inducían el sueño de vida americano. En la década de los 80, los dirigentes anglosajones Reagan y Thatcher dieron un giro de 180 grados y definieron lo que hoy conocemos como neoliberalismo, el destierro del estado de bienestar y la reducción del Estado a solo administrar la cosa pública, dejando a empresarios y a financieros las políticas económicas que hoy están mostrando su colapso, expresado en las confrontaciones con Rusia y China, fundamentalmente como nuevos polos de poder económico, y los propios Estados Unidos y Europa violando todas las reglas del libre mercado de mercancías y de capitales que ellos mismos impusieron. Estados Unidos y Europa dejaron de producir y se dedicaron a vivir de los demás. De ahí los indicios de su colapso. Una continuación de la vía armada, como una tercera guerra, para impedir que nadie le dispute la hegemonía a Estados Unidos y Europa, no la va a ganar nadie. El otro escenario posible es que Estados Unidos, Canadá y México se consoliden como un bloque económico para competir con el bloque asiático, y Europa, por su parte, se recupere como bloque para competir con los otros dos bloques. Ese escenario es el que piensa y aplica México desde 2018, y como se observa, seguir impulsando. Esa es la salida para que todos continuemos con vida, o la otra, que haya una guerra mundial que no va a ganar nadie. Eso quería compartirles. Pues muchísimas gracias, Rolando. Es un punto del cual en estas fechas nos invita a reflexionar y pues recordar nuestra historia, porque bien dicen que el que olvida su historia pues está condenado a repetirla. Muchísimas gracias, Rolando. Esperamos contar con tu participación en la próxima emisión y te mandamos un fuerte abrazo. Que tengas una excelente tarde.
Igualmente un abrazo para todos, cuídense, disfruten, sean felices en estas fiestas del solsticio. Hasta pronto. Hasta pronto. XHNEZ 97.3 FM. Y siendo las 2 de la tarde con 46 minutos, continuamos con información del Estado de México. Confían a empresarios de Iztapalapa en nuevas estrategias de seguridad para afrontar delitos. Empresarios de Iztapalapa confían en que la nueva estrategia de seguridad permita afrontar de mejor manera el delito de extorsión en sus distintas modalidades de esta alcaldía. La Asociación de Empresarios de Iztapalapa consideró que la aprobación del dictamen, que permitirá combatir con mayor dureza el delito de extorsión, es un paso fundamental en la estrategia anunciada por el gobierno capitalino para reducir y sancionar a este delito que daña por igual a ciudadanos y empresas. La representación de los empresarios de Iztapalapa ha sido insistente en señalar a este flagelo como uno de los problemas más importantes a combatir para mejorar la seguridad de la población. Continuando con más información, expertos no descartan una gran erupción del Popocatépetl. Como ya recordarán, el Popocatépetl despertó el 21 de diciembre de 1994, luego de una larga temporada de inactividad, lo que generó preocupación entre los expertos y los habitantes de San Nicolás de los Ranchos, Puebla. A pesar de que no estaba en erupción, el volcán comenzó a emitir grandes cantidades de dióxido de azufre, con un comportamiento similar al de un volcán en erupción activo. Investigaciones previas han revelado que las cenizas encontradas en la región provienen de una erupción ocurrida en el siglo XVII, como lo indica el análisis de carbono 14. Los testimonios de personas que fueron testigos del evento de Cholula y Puebla y los científicos predicen que en el corto y mediano plazo el volcán continuará con su actividad. Sin embargo, eventualmente esta actividad disminuirá y el Popocatépetl podría regresar a su estado de reposo, aunque se desconoce el momento exacto en que esto ocurrirá. Pasamos ahora a información de la Ciudad de México. Se dispararon en 4 años consultas por problemas mentales en la Ciudad de México. En la Ciudad de México, las consultas por problemas de salud mental, en particular ansiedad, depresión, estrés y conducta suicida, se dispararon en los centros de atención de la Secretaría de Salud en los pasados 4 años, sobre todo en el último, al pasar de 26 casos en 2020 a 1,782 en el primer semestre de 2024. Entrevistas por este diario, la Secretaría de Salud, Nadine Gassman, afirmó que de acuerdo con una encuesta que evalúa 14% de la población capitalina enfrentó durante 2023 un trastorno mental con mayor frecuencia, las mujeres, debido a una menor satisfacción en la vida. Añadió que cifras del Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones destacan que 40% de los estudiantes universitarios sufren de ansiedad o depresión y 24% trastornos de déficit de atención. Finalmente, la funcionaria admitió que el número de especialistas y de espacios son insuficientes para atender estos problemas, por lo que se está desarrollando una estrategia para ampliarlos. Los datos que tenemos es que 7 de cada 10 personas no encuentran dónde atenderse. Elección judicial en Ciudad de México costará 883.4 millones de pesos. Proviene el ISM en proyectos del presupuesto. El Instituto Electoral de la Ciudad de México previene destinar 883.4 millones de pesos para la elección de jueces y magistrados de la capital del país, que se celebra en junio próximo. El Consejo General del Instituto actualizó su proyecto de presupuesto en egresos 2025, en el que incluyó recursos presupuestarios por 883.4 millones de pesos para la elección de diversos cargos del Poder Judicial. El proyecto aprobado incluye la estimación presupuestal para la organización de cada una de las etapas y actividades que involucrará la elección judicial. Dichas acciones deberán ser precisadas en las reformas secundarias del Congreso local para la elección de diversos cargos del Poder Judicial en la Ciudad de México. Retiran más de 1,000 kilómetros de cables colgados en la Ciudad de México. En la Ciudad de México, los cables en desuso, recolectados y retirados de las calles, equivalen a la distancia que hay entre la capital y Quintana Roo. En junio de 2023, el gobierno capitalino anunció que,
en convenio con las empresas de Internet y telefonía, retirarían las telarañas de cables. Desde entonces, hay un acumulado de 1.606.467 metros de cables retirados. De acuerdo con el portal Ciudad Sin Cables de la Agencia Digital de Innovación Pública, los cables suban 26 toneladas de material recogido en 8.039 intervenciones en todas las alcaldías. Finalmente, el 3 de julio del año pasado, la administración local firmó un convenio con la Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información y con la Asociación Nacional de Telecomunicaciones para que los concesionarios de servicios de telecomunicaciones realizaran trabajos de ordenamiento, reacomodo o retiro de cables en desuso o cualquier otra infraestructura de su propiedad instalada en la vía pública. Siendo las 2:52, pasamos a la sección de estados. Sinaloa en sequía y la más grave en siglos. Sinaloa, estado líder de producción de alimentos y hasta hace un par de años garante de la soberanía alimentaria, padece de la peor sequía de los últimos 50 años. Las 11 empresas de la entidad, sin incluir Picachos ni Santa María, se ubica en promedio de un 18.4% de su capacidad y la más grande, Luis Donaldo Colosio, mejor conocido como Huites, está en 1.7%, además de 100% del territorio sinolense enfrenta algún grado de esta situación. Los municipios de Angostura, Guasave y Salvador Alvarado registran la sequía moderada. Juan José Arrias, Badiraguato, Mocorito, Rosario y Escuinapa severa registran que actualmente se encuentran en una situación severa. Lo anterior será uno de los factores por lo que Sinaloa perderá por primera vez en últimos 30 años el liderazgo en la producción de maíz en el actual siglo otoño-invierno 2024-2025. Vaticina el economista Samuel Sarmiento Gámez, asesor de la Conferencia de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa y de la Confederación Nacional Campesina. Construcción de trenes del norte iniciará en abril de 2025. La construcción de los trenes del norte iniciaría a partir de abril del próximo año con las rutas de la Ciudad de México hacia Querétaro, Pachuca e Irapuato, informó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Al hablar de los desafíos de su administración en materia de infraestructura durante su mañanera este lunes, la jefa del Ejecutivo planteó que los trenes del norte tendrán como meta final llegar a Nuevo Laredo y a Nogales. Asimismo, adelantó que el próximo año también se licitará el tren Saltillo-Monterrey como parte de la primera etapa de los ferrocarriles del norte. Conagua pronostica chubascos y temperaturas bajo cero para la semana navideña. La Comisión Nacional del Agua pronostica lluvias en el occidente, centro, sur y sureste del país, así como bajas temperaturas del medio ambiente, debido al desplazamiento de una vaguada por el norte y noroeste de México. Informó que la Comisión, a través del Servicio Meteorológico Nacional, ha informado acerca de este fenómeno. El paso del Frente Frío número 15 durante la semana pasada generó fuertes vientos en el país, especialmente en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, e ingresó el fin de semana el Frente Frío número 16. Mantendrá temperaturas bajo cero en más de una docena de estados, de acuerdo con el reporte que se ha dado. El contacto entre la vaguada y la corriente subtropical que entra por el Océano Pacífico causará lluvias puntuales fuertes en Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Chiapas, Colima, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Ciudad de México y en el Estado de México. También advirtió que las bajas temperaturas y el ingreso de la humedad podría causar nieve o aguanieve en elevaciones superiores a los 3.000 metros sobre el nivel del mar, en el centro y oriente del país, como es el Ajusco, Cofre de Perote, Iztaccíhuatl, La Malinche, Nevado de Toluca, Pico de Orizaba, Popocatépetl y la Sierra Negra. Ya casi terminamos con la información del día de hoy, pasando ahora a salud y tecnología. Descubrimientos de microARN y en inteligencia artificial destacan en ciencia este 2024. El avance de la inteligencia artificial y el descubrimiento del microARN, unas partículas diminutas de ácido ribonucleico, conquistaron la entrega de los premios Nobel de Física, Química y Medicina durante 2024.
A pesar de los esfuerzos por implementar políticas de inclusión de género en muchos países, los galardones de estos sectores fueron otorgados únicamente a hombres. Los científicos sentaron las bases para el aprendizaje automático a través de redes neuronales informáticas que permite encontrar patrones en grandes volúmenes de datos, una herramienta clave en aplicaciones cotidianas como el reconocimiento facial y la traducción de idiomas. A lo largo de su carrera, los investigadores Hopfier y Hinton se dedicaron a comprender cómo funciona el cerebro y jamás imaginaron que sus descubrimientos llevarían a la tecnología detrás de la inteligencia artificial moderna. Se les recuerda que las opiniones expresadas en este espacio son responsabilidad de los interlocutores y colaboradores y no de Nesa Radio 97.3 FM. Y bueno, antes de despedirnos, vamos a ver rápidamente qué nos dejaron en la caja de comentarios. Muchísimas gracias por todas sus reacciones y por compartir la transmisión. Rápidamente, por aquí tenemos a Ariel Lía, quien nos escribe: saludos a la dupla de 97.3 Noticias. Muchísimos saludos. Por aquí tenemos a Edgar Landa. Saludos a los compañeros de la estación, trabajando cuando otros descansan. Gracias por mantenernos informados. También tenemos al Instituto de la Defensa del Hombre, escuchándolos desde el Instituto de la Defensa del Hombre en Nesa. Excelente noticiero. Muchas gracias. Por aquí nos escribe Gaby Tapia. Saludos Nasir y Víctor. Gracias por informar y gracias por mi taza. Me gustó mucho. Continuando con Aldo. Estoy viendo una panadería o porque hay dos bizcochos dando noticias. Saludos compañeros y amigos en cabina. Atentos a la información del día de hoy. Fabiola Monreal nos escribe: saludos a Víctor, Nasir y a todos en cabina. Muchos saludos. Nuevamente Fabiola, impresionante la manera que da la información Nasir. Gracias. Y por aquí nos escribe Gus Jafat: gracias por las noticias. También queremos agradecer a todas aquellas personas que nos estuvieron acompañando, como lo fue Efraín, a quien agradecemos muchísimo a pesar de que está en operaciones, y a Avi, quien también nos acompaña. Muchísimas gracias. Y bueno, antes de despedirnos, les reiteramos y expresamos nuestro más sincero agradecimiento a la directora licenciada Rocío Román Fernández y al licenciado Federico Alejandro Reyes Figueroa por la confianza brindada al permitirnos ser parte de este proyecto. Igual, reiteramos nuestra gratitud a los compañeros en controles técnicos ya pensionados, Efraín y Ariel Loya, y a todos los que apoyan en la asistencia de producción, Ariel Loya, Sharay Figueroa, Abigail Rosas, Víctor Terrón y su servidor, Nasir Martínez. De igual manera, agradecemos a ustedes, nuestros oyentes, por acompañarnos y mantenerse informados con nosotros. No olviden que pueden seguirnos y disfrutar de nuestro contenido a través de nuestras plataformas oficiales en YouTube, Facebook, X antes Twitter, Instagram y TikTok, bajo el nombre de Nesa Radio 97.3 FM. Además de las noticias, ofrecemos una amplia variedad de programas con talentos en Nesa Radio. Constantemente estamos subiendo contenido de calidad. Recuerden que nuestra emisora está siempre disponible con una programación musical variada para que su experiencia con nosotros sea continua y placentera. Y por supuesto, les recordamos que pueden apoyar a nuestra radio comunitaria a través de donativos. Pueden hacerlo mediante las estrellitas en nuestra página de Facebook, donde 99 estrellitas equivalen a 20 pesos mexicanos, o acercándose directamente a nuestra estación. Cada donativo es fundamental para mantener nuestra programación y seguir ofreciendo contenido de calidad. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hoy estuvieron sus amigos Nasir Martínez y Víctor Terrón. Nos escuchamos. Hasta la próxima. XHNEZ 97.3 FM. Neuróticos Anónimos hace jóvenes, adolescentes y adultos. La neurosis es una enfermedad que no respeta sexo, posición económica ni edad. Es progresiva y puede ser mortal si no se somete a tratamiento. A todas aquellas personas que padecen de ira, ansiedad, temor, angustia, insomnio, celos, remordimientos, depresión, y a quienes incluso han pensado en quitarse la vida, búscanos 55 55 12 37 74.